Aleluya. Estamos tocando el tema de ir asemejándonos cada vez más al Señor Jesucristo. O sea, la vida que tenemos tiene como propósito que nosotros retomemos la imagen de Dios. Nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, pero el pecado entró al mundo y trajo consecuencias a la humanidad. Y entonces el ser humano perdió esa imagen y constantemente se está deteriorando más y más. Entonces, la idea es que nosotros como creyentes podamos retomar esa imagen en nuestras vidas de tal manera que nosotros no somos Dios, ni mucho menos, sino que somos seres humanos, pero que podamos asemejarnos cada vez más a nuestro Creador, porque Él nos hizo con esa intención, ¿ok? Entonces, tocando este tema, estamos también leyendo el libro del Éxodo. Y hay ciertas cosas interesantes que Dios está hablándonos a través de este libro, en donde esta mañana yo quiero hablar de la necesidad, pues, de que Dios sea un Dios individual, un Dios personal. Dios quiere ser el Dios del individuo. A veces pensamos que sea el Dios de nuestra nación. A veces pensamos que sea el Dios de la familia. A veces pensamos que sea el Dios pero Dios quiere ser un Dios de cada uno de nosotros. ¿Amén? A veces decimos, no, pues es que si ya mi esposa oró, entonces yo ya oré, ¿no? Es que si ya mis hijos, entonces yo ya también. Es que si ya mis padres, entonces, no. Hoy quiero hablar de la importancia y de la necesidad de tener un Dios personal. Y no quiero decir con esto nada equivocado, egoísta, raro, extraño, sino que a Dios le place y Dios desea manifestarse a cada uno de nosotros para que seamos sus hijos, sus siervos. Pueblo suyo somos, que seamos su pueblo. ¿Me estás oyendo? Amén. Así que ese va a ser el propósito de este tema. Y quiero compartir algunas escrituras con usted. Vamos a abrir en el Salmo 139. Vamos a leer en ese Salmo. Es, el libro de los Salmos tiene varios autores, no solamente lo escribió David. Hay varias personas que escribieron este libro o que fueron utilizadas. Yo creo que más bien vamos a decirlo así. Fueron utilizadas por Dios para escribir el libro de los Salmos. Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito por hombres, pero inspirados por Dios. ¿Ok? Porque la gente dice, no, que la Biblia la escriben los hombres. Y entonces, sí, pero hay una diferencia entre la Biblia y cualquier libro escrito por los hombres. Totalmente, absoluta, rotundamente. ¿Ok? La Biblia fue inspirada por Dios. Aleluya. Entonces, 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Antes de esto, mi Biblia tiene un pequeño subtítulo que dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Okay? A veces decía ese título, hermano Israel, que nosotros tomamos conceptos y los ponemos en el pizarrón, ¿no? Omnisciencia y omnipresencia. Y decimos, Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes. Quiere decir que conoce todas las cosas. Oh, sí. Pero cuando el salmista, cuando el rey David habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios, lo aplica completamente a su vida. Y lo hace a través de este salmo que está impresionante. Quiero que lo leamos juntos para que nos demos cuenta, ¿no?, de eso. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Véanlo. Aquí no está hablando de un Dios, del Dios de Israel, del Dios del pueblo. No. Está diciendo a mí me has conocido, a mí me has examinado, mis pensamientos. Mis pensamientos. ¿Sabes que Dios conoce nuestros pensamientos?
santo Dios. Un día una persona dijo, si pudiéramos plasmar en una pantalla nuestros pensamientos, saldríamos corriendo todos. ¿Pensaste eso? Y Dios los conoce. ¿Oyes? Me has examinado. Has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, el Señor ha estado atento cuando andamos en la calle, caminamos, vivimos, etcétera, cuando estamos reposando, hasta lo que sueñas, o hasta lo que soñamos, ¿sabes? El Señor una vez se levanta y dice, ay, tuve un sueño muy horrible, pero ni me acuerdo. Hace poquito yo soñé que chocaba. Ya dije, ay, ¿qué pasó? Soñé que chocaba. ¿Por qué? Me quedé dormido. Entonces yo me quedé dormido y de repente, ¡pum!, que choco. Es espantoso cuando tú tienes un sueño así, porque dices, ya choqué ahora. Pero, ay, fue un sueño. Pero el Señor conoce nuestro reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Quiero que entendamos quién era Dios para David a través de estas escrituras, ¿ok? Quiero que nos imaginemos al Dios que tenía David. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el concepto que las personas tengamos de Dios determina la manera en la que vivimos y nos comportamos en este mundo. ¿Me oyes? El concepto que tú y yo tengamos de Dios va a determinar cómo es como tú y yo vamos a vivir en este mundo. Y lo puedes ¿cómo se llama? Comprobar en todas las vidas de todas las personas que te rodean. En todas. El concepto que tengamos de Dios va a determinar lo que nosotros y cómo vivimos y cómo somos y qué anhelamos y por qué soñamos y etcétera, etcétera. Determina toda nuestra manera de vivir. ¿Ok? Entonces, por eso es que queremos ver qué pasa con David, el rey más importante, uno de los personajes más trascendentes en la historia de Israel. Ni siquiera dice, está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, David decía, vamos a seguir. Dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Sé quién eres tú, quién soy yo. Me conoces al derecho y al revés. Eres Dios. Nada dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, aquí también he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, ¿dónde no hay forma? Dios, tú sabes cuando estoy aquí, cuando estoy allá, si me quisiera esconder, si me metiera en lo oscuro, donde yo me fuera, tú estás ahí. Es imposible que mi vida se pueda esconder de tu presencia. Eres un Dios tan grande, no alcanzo ni a entender esto. Me rodeas. Yo estoy aquí y todo alrededor eres tú. No sé. Dice, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjense, hoy se está pensando que abortar es que las personas todavía no son personas porque me hiciste. ¿Qué locura pasa hoy? Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Escuchen esto. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, le está diciendo, Señor, tú me formaste, tú me creaste. Desde que yo tenía mi embrión, ¿sí? Desde que yo estaba constituido, apenas les decía yo que hace unos meses le sacaron un ultrasonido a mi nieta. Van a ser el próximo mes, por eso, el mes de octubre nace mi nieta. Cuando le sacaron el ultrasonido, no recuerdo a cuántas semanas, era del tamaño de un pulgar. Medía 5 centímetros, yo le puse pulgarcita. Desde entonces ya la bauticé. Entonces, yo no sabía si era pulgarcito o pulgarcita. Después de varias semanas, vimos otro ultrasonido y nos dimos cuenta que era pulgarcita, ¿no? Entonces, pulgarcita tenía 5 semanas. Y cuando sacan las imágenes en el ultrasonido, y tú ves, eran unas semanas, no sé cuántas semanas, muy poquitas todavía. Y sacan la imagen y ya es un ser formado. Ya tenía cabeza, ya tenía manos, ya tenía cuerpo, ya tenía columna vertebral, ya tenía corazón. Era una cosa impresionante. ¿Amén? Cuando la ves dices, en serio, cuando yo estaba viendo ese ultrasonido, me empecé a llorar. Yo no pude decir, dije, ¿qué hay? Y ahora David está diciendo aquí, Señor, cuando yo era un pulgarcito, tú me viste. Mi embrión vieron tus ojos. Conocías todas las cosas. En tu libro había toda una serie de conceptos, toda una serie de ideas, toda una serie de planes acerca de mi vida que después se fueron realizando, que después se fueron haciendo. Oh, dice, todos tus propósitos se cumplieron en mí. Qué hermosos, dice, qué maravillosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Me duermo, despierto, estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Dice, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No, Dios Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Yo los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Nos estamos dando una idea de quién es. ¿Quién era Dios para David? Cuando él tiene esta conciencia de quién es Dios, entonces nosotros podemos decir, wow, con razón David fue un hombre tan importante. Con razón David fue un hombre tan temeroso de Dios. Con razón David entendía las cosas que entendía y sin embargo no fue un ser perfecto. ¿Amén? Hay alguien que fue superior a él de perfecto. Y superior a todos los seres humanos y se llama Jesucristo. ¿No? Gloria a Dios. Pero el concepto que tenemos de Dios va a ir determinando lo que nosotros somos, cómo nosotros vivimos, qué anhelos tenemos, qué planes tenemos, por qué soñamos, para qué nos levantamos cada mañana, cuál es nuestro deseo más grande. Ahí está, nace en Dios. ¿Quién es Él? ¿Nos podemos esconder de Él? Hoy puedo hacer una maldad y el Señor no se va a dar cuenta porque no voy a hacer escondido. Sin que nadie me vea. No voy a hacer esto, voy a hablar de ti. No es así. Pero hay personas que piensan que sí. Personas que piensan que pueden esconderse de Dios. Es más, hoy ya vivimos en el tiempo, hermano, donde ya se está llegando a la errada conclusión de que Dios es una construcción
¿cómo le llaman ellos? Es una construcción social, cultural. Los hombres creamos a Dios. Dios no nos creó a nosotros, nosotros lo creamos a Él. Nosotros podemos entonces crearnos a un Dios que nos va a decir y nos va a ordenar y nos va a llenar de miedo o nos va a llenar de esperanza, pero todo eso está en nuestra mente. Dios en realidad no existe. Y si Dios en realidad no existe, entonces yo puedo ser lo que yo me autoperciba que soy. Y si la biología dice que soy mujer, entonces soy hombre. Aunque yo, y si yo me autopercibo hombre, entonces yo soy hombre. Y si y es una relación y yo no sé a dónde van a parar. Yo no sé cuál es el destino de este tipo de pensamiento, pero obviamente es aberrante. ¿Estás aquí, hermano? La misma estrategia que Satanás usó en el huerto del Edén. ¿A poco te vas a someter a Dios, Eva? O sea, Dios dice que no puedes comer de esto. Ay, ¿cómo es posible que tú le creas a Dios? Y la convenció de que Dios era malo. La convenció de que en realidad ella no fue convencida de que Dios no existía. Ella fue convencida de que Dios era malo. Porque los quería manipular y tener ahí todos ciegos ante la realidad. Y ahí querían que no supieran el bien y el mal y no sé qué tantas cosas. Y no era esa la intención de Dios. La intención de Dios ha sido siempre para bendición para nosotros. ¿No? Pero muchas veces somos engañados. Y empezamos a desarrollar conceptos. Y hoy está eso en las escuelas primarias. Y hoy está avalado por las universidades. Perdón, en las universidades también, y avalado por los gobiernos. Así es que si a una persona, tú ves que es una mujer, y le dices, oye, manita, ¿me puedes? Yo no soy manita. Ay, caray. Y se enoja porque le dijiste, y ahorita te voy a... Pues yo te veo como, no, yo no. Y la ley dice, sí, no, le tienes que decir lo que él es y lo que él se siente. Y si no le dices así, entonces te voy a meter a la calle. No, sáquense eso. Es que Dios no existe, yo soy lo que yo quiero ser, yo me percibo como tal, y entonces eso determina su vida. ¿Estás aquí? Hace mucho tiempo y constantemente personas que dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y los católicos? ¿Por qué? Pues si son cristianos, entonces ¿dónde está la diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia no entre nosotros, sino entre cada individuo y cualquier religión es el concepto que tenemos personal de Dios. ¿No? Si nosotros tenemos un concepto extraño, ajeno, heredado incluso por nuestros padres, pero que está ajeno a Dios, y hemos ignorado a Dios, no sabemos quién es Dios, jamás hemos leído la Biblia, jamás nos hemos enterado, la Biblia dice que la fe viene a nosotros a través de su palabra, y si nosotros no escuchamos ni conocemos su palabra en absoluto, el concepto que tengamos de Dios va a ser totalmente equivocado. Totalmente equivocado. ¿Me oyes? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la pregunta en esta mañana, la primera pregunta para todos nosotros es, ¿cuánto lees tú de su palabra? ¿Cuánto del conocimiento de Dios en ti ha manado de su palabra? ¿Y cuánto sale de las películas de Hollywood? La gente cree en el Jesucristo de las películas. La de Mel Gibson. Claro, bonita en nosotros, ¿verdad? En mis tiempos, cuando yo era pequeño, se empezaban ahí a ver cine y todo eso, y empezaban las televisiones, porque empezaron las televisiones apenas cuando yo era niño. No eran a colores, ni tampoco tenían control remoto. Eran de bulbos y de repente bien chiquita la imagen. Tenías que levantarte y ¿qué se hacía cuando se hacía chiquita la imagen? ¿Qué hacían mis hermanos? A cachetadas las traían.
Yo no lo dije, pero ¿cuántos saben que así era? A ver, levanten la mano. ¿Está? Y en esos entonces pasaban las películas de este Rambal, se llamaba Rambal, no recuerdo su nombre. Enrique Rambal, de las películas de Cristo y todo esto. Y esos eran nuestros conceptos de Dios. ¿Y la Biblia? ¿Y el Señor? Y nosotros, pues ahí vamos. Se nos extraviaba. Se nos llevaba ahí a los muros, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Aleluya. Dice aquel cantante, si mi Dios camina, tiene madre. Y se habla, es un Dios bueno, ¿no? Que viene toda la eternidad. Oh, el concepto que tengamos de Dios va a estar guiando y moviendo nuestros pasos. Dios es nuestro Padre, ¿sí? La primera sociedad fue una sociedad patriarcal. ¡Uy! No hables de esa palabra. Es una cosa del diablo. No, no. Él es el Padre, es el origen de todas las cosas. Es el que hace que las cosas existan, subsistan. ¿Sí? Tú y yo no estamos aquí porque decidimos. Tú y yo estamos aquí porque Dios lo decidió y porque Dios lo permite todavía. Y si no lo entendemos de esa manera, entonces vamos a vivir como queramos. Pero si lo entendemos de esa manera, entonces vamos a empezar a tomar en cuenta su palabra y su autoridad sobre nosotros. En el libro del Éxodo que estamos leyendo, amén, Moisés ya estaba viviendo en otro lugar, en Madián con su suegro, y apacentaba sus ovejas. Amén. Y en el capítulo 3 del libro del Éxodo nos dice, vamos a leer. ¿Sí se acuerdan de Moisés? Era un hebreo que había venido a Egipto, que había vivido ahí nació, pero él no era hebreo, pero él no era egipcio, pero él había vivido ahí. Cuando hubo un edicto porque Faraón empezó a darse cuenta que los egipcios, que los israelitas se multiplicaban rápidamente, fue que matar a todos y su mamá los escondió y lo echó en una canastilla, que ahora se llama Moisés. Ahí viene el nombre de Moisés a las canastillas. Entonces lo echó ahí y después, de una manera muy sabia, inteligente, ella misma lo cría, ¿sí? Pero él después de eso se desarrolla en la casa de Faraón. Era, sus hermanos no lo reconocieron porque tenía, no, perdón, él no es, ahí se me puso cable. Moisés era un egipcio completo. Y entonces un día se le ocurrió hacer justicia por su propia mano y mató a un egipcio y le dio miedo que le fueran a castigar y entonces huyó. Y como la Biblia decía, eso está en la naturaleza de Cristo. Se consiguió una mujer y se casó con él y andaba allá viviendo en su mundo. Pero aquí, él vivía allá, se había olvidado, había escapado, bueno, Dios, estoy vivo, ya no me pudieron matar, Faraón, todo ello sabía, pues ya estaba aquí. Tenía conceptos, tenía información de Dios, pero nada más era algo vano, no estaba tan firme que guardaba en él, ¿no? Ya no estaba tan establecido, vivió 40 años en la casa de Faraón y fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Entonces, se le hizo un nudo en el cerebro, pero tenía conceptos puestos en su corazón por su nombre. Hay un Dios todopoderoso. Nosotros venimos de ese pueblo, aunque esto que hace mucho tiempo. Pero, como decía ese vivimos en un mundo en donde lo material es tan importante que las cosas espirituales las dejamos a un lado.
Él andaba en ese rollo cuando iba apacentando las ovejas del Dios. Vamos a leerlo en el capítulo 3, en el versículo 7. Bueno, pero dice que él estaba apacentando en el capítulo 3 las ovejas de su suegro y de repente vio una zarza que estaba encendida y no se consumía. Y cuando él se acercó a esa zarza, dice, viendo qué pasaba ahí, escuchó una voz que le decía en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y él dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Moisés ya vivía en otro rollo, pero él estaba apacentando las ovejas de su padre, de su suegro, y cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro, vio que en una zarza había fuego a fuego y no se consumía. Se acercó y oyó una voz que le dijo, hey, detente, quítate el calzado de los pies, porque la tierra que pisas es tierra santa. Y yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tu padre. Ay, entonces dijo, ¿quién eres? ¿Dios? Sí. Y le dice en el versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el feseo, el heveo y el jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Cuando vamos a saber, bueno, ¿quién es el Dios de Abraham? Entonces, vamos al libro de Génesis y vemos en el capítulo, empieza la historia en el capítulo 12, pero yo quiero que leamos en el capítulo 17, Génesis 17. Dice así, era Abraham de edad de 99 años, chavalón, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, se presentó a Abraham y le dijo, hagamos un pacto tú y yo. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Amén. Y yo te voy a pedir que hagas estas cosas y que seas perfecto delante de mí, y yo te voy a bendecir. Y si tú sigues leyendo, aleluya, dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo, mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Fíjate cómo lo dice. ¿Sí me explico? Ahí es donde empieza la cosa. Dios quiere hacer un pacto entre tú y él. Dios quiere ser tu Dios y que él sea y que tú seas su pueblo. Así es la relación. Así es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vengamos a la iglesia y decimos, bueno, pues es que yo vine con mi papá, es que yo vine con mi hermano y aquí estoy, no ni sé ni nada. No, 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 no. Tú, a Dios te está buscando a ti y Dios tiene un plan para ti. Dios sacó de esa familia, de esa descendencia de Abraham, viene Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el que hice un pacto con él. Yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero bendecirte. Y sabes una cosa, he mirado a Egipto. He mirado a mi pueblo sufriendo en Egipto. Sus exactores, dice en el libro del Éxodo, exactores son capataces, ¿sí? Son las personas que estaban puestas sobre los israelitas para decir,
con el chicote, con el látigo. Apúrele ya. ¿Cómo que nada más 5 tabiques ha hecho? Necesitamos que haga 10. Ándale, entonces, si no se cae, le da acá 20. Ay, entonces 30, y ay, los traía. Y estaban angustiados. ¿Me oyes? Dice, yo lo miré. Su clamor subió delante de mí, es mi pueblo. Y tú, a ti, te he escogido para que vayas con Faraón y le digas que esto se acabó. ¿Me oyes? El Dios del individuo, el Dios de la persona, el Dios que quiere hacer tratos y trabajar en nuestras vidas a través de nosotros. Ese es el Dios del que yo quiero hablar hoy. No el Dios de las multitudes, no el Dios es que el país de México es un país cristiano. ¿Por qué? Pues porque así dicen quién sabe quiénes. No, si fuéramos un país cristiano de individuos cristianos, este país sería otra cosa. Nada más tenemos ahorita unos cuantos años en donde se ha estado tratando de atacar la corrupción de una manera diferente, no eficaz, con muchas deficiencias, y ya estamos viviendo otras cosas de las que vivíamos antes. Ya ahora persona no dice, yo quiero ser diputado para que entonces yo pueda tener una casota y guaruras, y ya no piensan así. Ya los propios diputados van a tener que pensarlo si realmente lo que quieren, no quieren servir al pueblo, o quieren hacer algo a favor de otros, teniendo un sueldo competido, intentándose con él. Si fuera un país de cristianos, la gente pensaría de esa manera, ¿qué no? Antes no se pensaba así. Yo pensaba que si yo voy a hacer, oye, yo quiero tener un cargo, hay que ser diputado, hay que ser gobernador, hay que ser político, hay que entrarle ahí para que miran, ahí es donde está. No me pongan, no me den, pónganme donde hay. Si fuéramos un país de cristianos, si Dios fuera el Dios de cada una de nosotros, las cosas serían distintas completamente. Estaba hablando con mi hermano y dice, bueno, se me puso duro mi trabajo. Pero sí, se empezó a decir, aquí venimos hablando de la justicia, de la verdad, de lo correcto. Pero ¿qué tal que estuviéramos hablando de la droga, del alcohol? Ustedes me contentos, ¿verdad? No es cierto que nosotros levantemos nuestra voz. Cada uno de nosotros que hagamos un impacto a favor de la verdad y de la justicia, por están aquí. Es lo que Dios quiere, pero quiere ser tú, Dios. Que tú puedas decir, Señor, hoy me estoy levantando y sé que estás aquí. Hoy voy a trabajar y sé que no me escapo de tus ojos. Hoy quiero estar aquí y quiero agradarte. Quiero que mi vida sea una vida digna de ti, mi Dios. Quiero yo ser otra vez, cada vez diferente a como era antes. Quiero ser, estaba escuchando a un teólogo que decía, nosotros somos diferentes cada día. Amén. Cuando una persona va a un balneario y dice, yo en ese río me he metido como 80 veces, alguien le dice, no, nunca te has metido a ese río. ¿Por qué no? Dice, porque las aguas de ese río de hoy son otras de las 80 veces que te has metido. Y tú eres otro de las 80 veces que te has metido y ya estás más viejo. ¿Sí o no? Y tú dices, pues sí es cierto. A ese río nunca me he metido, va a ser la primera vez. Y yo, a mi edad, pues apenas que va a ser la primera vez. Porque cuando me metí, que yo me sentía Tarzán, es otra cosa. ¿Sí o no? Hoy, Dios quiere hoy que tú y yo tengamos un Dios personal y nuestro. Estemos conscientes de su presencia, de su realidad, de su justicia. Moisés estaba consciente de su justicia, amén, pero también la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, eso es algo glorioso, porque los tiempos que tú y yo vivimos son diferentes. Ya no vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento, vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, amén, y dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, aleluya, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes, para poder ser un hijo de Dios, teníamos que cumplir
No nada más con los 10 mandamientos, sino con chorrocientos mil más. Ahora, en Cristo Jesús, no se trata de cumplir, sino de creer que Jesucristo murió en esa cruz para pagar el precio de mi maldad, de mi iniquidad, y que ahora en gratitud yo voy a vivir para Él. Y voy a conocer a este Dios mío, a este Dios personal. Hay cosas ocultas de Dios. Los cristianos no tenemos que saber todas las cosas acerca de Dios. Cuando a ti te preguntan, bueno, ¿y Dios por qué? ¿Y Dios allá? Mira, pues yo no sé. A veces las personas piensan que el pastor conoce todo. No, 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 nosotros no conocemos todo. Dios, hermanos, nuestro cerebro es de este tamaño, así chiquito, 1 kilo, cacho. Y Dios no cabe en el universo. El universo es el estado de sus pies. O sea, el dedo gordo del Señor, por así decirlo. Amén. Abarca 85,000 galaxias. ¿Estás aquí? Así que ¿cómo vamos a ese cerebrito entender la grandeza de Dios? Pero sí podemos entender el plan que Él tiene para ti. Y es lo que nos tiene que importar. Y es lo que nos tiene que interesar. Dios, cuando se encontró con Abraham, le dijo: yo te voy a bendecir y voy a hacer un pacto, tú y yo. Tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi gente, yo voy a bendecirte y tú vas a recibir esta bendición y me vas a honrar. Amén. Vas a ser perfecto, no vas a andar con dobleces, no vas a ser cristiano o creyente en la iglesia y mundano en la calle. No vas a ser una persona temerosa de Dios delante de la familia, pero allá con los amigos y en la calle. No, vas a ser perfecto, vas a ser el mismo. Y yo y tú vamos a hacer un pacto y te voy a bendecir a ti porque va a ser un pacto entre mí y ti. Amén. No voy a hacer un pacto entre yo y la familia Sánchez, y la familia Pérez y la familia Rodríguez. No, Señor. Va a ser entre tú y yo. ¿Estás aquí, hermano? Y tenemos que saber cuál es ese pacto. Porque muchas veces el pacto involucra a nuestras familias. Dios dijo: yo voy a hablar con Abraham. Y sé que Abraham va a hacer que sus descendientes, que sus hijos después de él, anden en mis caminos. ¿Me oyes? Por mi relación con Abraham, yo sé que él va a hacer que cuando ya tenga sus hijos y sus descendientes, van a ser gente temerosa de Dios. Y ahí está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de, ¿por qué no dices tu nombre? El Dios de Yeya. Amén. ¿Sí o no? El Dios de Gabriel. El Dios de Lourdes. Amén. Es nuestro Dios, es nuestro. Lo que ha hecho un pacto conmigo a través de Jesucristo, porque yo por mis medios, yo por mis formas, yo por mis maneras no podía acercarme a Dios, era un pecador. Estábamos compartiendo ayer, una persona dijimos: oiga, usted ha mentido, sí. ¿Y cómo se llaman las personas que mienten? Mentirosos. ¿Usted ha robado? Es algo. ¿Y cómo se llaman las personas que roban? Rateros. ¿Usted ha blasfemado? No, sí. ¿Y cómo se llaman esos blasfemos? Entonces, si usted se muriera, ¿se iría con el Señor o se iría al infierno? ¿Segura? Sí, seguro, sí. Porque la ley vino a través de nosotros. La justicia vino a través de nosotros. Pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Usted no tiene por qué irse al infierno, porque el Señor Jesucristo murió por usted en la cruz. Él derramó su sangre por sus pecados. Si usted acepta eso y empieza a caminar en él, su vida es diferente. Y hoy mismo no tiene por qué. Si muriera, hay muchas personas que aquí en Villamontes, hermano, en el temblor se cayeron. Hubo una cercana a nosotros que en el temblor último se murió en las escaleras de su casa. Y era grande, tenía 20 y tantos años, 24. Tenía 24 años. No, tenía, puede morir en cualquier momento. Pero
Dios mandó a Jesucristo. Que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y decimos, Señor, gracias porque tú no viniste aquí a este mundo solamente a crearnos las vacaciones de la Semana Santa y a tener cotorreo. No, 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 tú viniste a morir por mis pecados y yo quiero ahora vivir para ti. El amor de Cristo, dice en 2 Corintios 5:14, dice, el amor de Cristo me constriñe pensando que si Él murió por mí, entonces ahora yo debo de vivir por Él. Así es. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el amor de Cristo. ¿Cuántos han experimentado el amor de Cristo? Si no lo has experimentado, es normal. Entonces, que no vivas para Dios. Entonces, no es tu Dios. Es un Dios de oídas. Es un Dios que el cual está, sí, Dios, sí, Dios. Y mi abuelita me decía, sí, Dios. No. Es un Dios que hace un pacto entre tú y Él. Es el Dios que quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es un Dios de individuos. ¿Estás aquí, hermano? Voy a repetir esta escritura. Éxodo 33, perdón. Éxodo 33, 7. Para que nos imaginemos más o menos. Éxodo 33, 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y le llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salió al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Y dice, y cuando Moisés entraba, la columna descendía, etcétera, etcétera. El versículo 10 dice, aleluya. El versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven, pues el juvenil, su servidor nunca se apartaba del campamento. Entonces, el Dios de Moisés después se convirtió en el Dios de Josué. ¿No? Pero, ¿cómo hablaba Dios con Moisés? Cara a cara. Hermano, yo no sé, yo te estaba compartiendo, yo había escuchado de este hombre, Reinhard Bunker, ¿no? Un alemán poderoso, con grandes campañas evangelísticas en África. Y yo dije, caray, este hombre es otra cosa. Yo nunca había escuchado eso de que dije, me voy y a ver cómo regreso y esperar hasta el último momento y una señora hablarles. Tengo que tener una relación con un Dios personal. Se necesita tener una relación con un Dios que te está hablando y te está diciendo, esto puede ser por ti. Hace unas semanas estábamos en Colorado, en la iglesia de Colorado, y hay un pastor que se llama Don Pornova. Y Don Pornova está pastoreando en Estados Unidos, en Irlanda, y tiene un hijo en Colorado que está viviendo fuera del Señor, no está en el Señor. Y entonces llegó a Colorado y él andaba manejando, y mientras andaba manejando empezó a orar y empezó a hablar con Dios. Y entonces él le dijo, Señor, yo tengo mi hijo no camina en tus caminos, está fuera de ti, está viviendo mal. Y yo hace ya como 2 o 3 meses que no tengo noticias de él. ¿Qué estará pasando? Dice que empezó a hablar con él adentro del carro mientras iba manejando, y que mientras iba manejando, entonces Dios, el Espíritu Santo, le habló y dijo, salte aquí en esta calle y da vuelta a la derecha porque ahí está tu hijo. Salte de aquí,
da vuelta a la derecha y ahí está tu hijo. Y dice, sí, pues agarró, se salió, dio vuelta, iba buscando a su hijo. Iba buscando a su hijo, vio a una persona y dijo, no, se fue derecho. Dijo, hey, detente, ya lo pasaste. Sí, sí, ya lo pasaste, date la vuelta. Entonces dice que agarró, se regresó, y si era su hijo, estaba tan transformado, era un indigente, les pueden imaginar. A ver, y era un hijo, y lo abrazó, y oró por él, y Dios contestó su respuesta, porque él no sabía nada de su hijo, estaba preocupado. Y le dijo, date la vuelta aquí, detente, ya lo pasaste, regresa. Es un Dios personal. ¿Me estás oyendo? Oh, es que está en la Biblia. No, no, no. Es que tiene que estar en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Poder relacionarnos con Él cara a cara, que nos hable como quien te habla. Ya te pasaste. Oye, agarra la onda. Te dije que en esta calle. No. Ay, perdón. Sí. Así es. Así Dios quiere que tengamos una relación con Él. Moisés le dijo, mira, tú me dices que yo he hallado gracia delante de ti. Tú me dices que saque este pueblo, pero no me dices que vas a ir conmigo. Si tú no vas conmigo, entonces no quiero ir. No quiero, no me saques de este lugar. Dijo, yo voy a ir contigo. Yo si vas conmigo, entonces a donde sea. Era su Dios. Era su Dios. Es tu Dios. Te relacionas con Él, hablas con Él. O solamente te conformas con una religión. O solamente te conformas con tener versículos en el pizarrón y no tener un Dios real contigo. Hoy queremos crecer a su imagen. Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos ver su mano sobrenatural moverse. Él tiene planes para nosotros. Los escribió ahí desde que estábamos como pulgarcitos. Cuando yo me pregunto, Señor, ¿por qué me escogiste? Entonces digo, gracias por mucho. Por fuerte, no. ¿No? Por exitoso, no. Por guapo, menos. Entonces no encuentro por qué me escogió el Señor. Pero cuando me pregunto, ¿para qué me escogió? Entonces digo, gloria a Dios. Porque no hay méritos para que me haya escogido, no hay nada en mí. Pero Él tiene un propósito para mí y yo quiero caminar en él. Vamos a edificar para la eternidad. Vas a crear un pueblo, vas a trabajar para ser un pueblo celoso de buenas obras. Vamos a tener descendientes que lleven el mensaje de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para mí. En eso vamos a trabajar. Y tú eres parte de eso, para que tú también sigas desarrollándote como un hombre de Dios y una mujer de Dios. Amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, y por eso te prolongo mi misericordia. ¿A quién se manifestó? A mí, diciéndome, te amo a ti, tengo un plan para ti. No conozco acerca de las otras cosas que hay. No sé qué está pasando. ¿Quién sabe por qué está sucediendo tantas cosas en el mundo? No sé si los de la iglesia aquella, no sé si los de la iglesia loca, no sé, pero Dios tiene un plan para mí. Yo voy a caminar en él, voy a cumplirlo. Porque tengo un Dios que me habla. Tengo un Dios que se relaciona conmigo. Tengo un Dios al que puedo recurrir y te puedo dar mis días y decirle, Señor, me visita. Quiero que tu presencia esté en nuestra iglesia. Señor, necesito que tú nos hables. Queremos un Dios personal. ¿Cuántos dicen a mí? Vamos a ponernos de pie, ¿no? Aleluya. ¿Te ha perdonado Dios sus pecados? ¿O será que el Señor te escogió por sabio? ¿O será que estás aquí porque eres muy fuerte, muy inteligente? A lo mejor es por guapo o por guapa. Ahora sí que como dijo Joel, íbamos en Guajalapa en el carro y dice el camino, yo no puedo subir a ese cerro. Yo no puedo subir a ese cerro. Y me volteó por él y me dijo, no lo creo, Pepa Mil.
Te escogió porque tú eres una... Yo no lo creo. Pero sí te escogió para un propósito. Para que tú fueras cada día más y más significativo. Y tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan personal, un propósito individual. Amén. Abraham le dijo, voy a sacarte de donde estás. Lo sacó de esa tierra, lo llevó a Canaán. Y ahí él empezó a trabajar con él y lo hizo el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios del pueblo que trastornó la vida de este planeta, si tú no lo sabes. ¿No? Este planeta fue cambiado, se ha transformado por la existencia de un pueblo que se llama Israel. Todos nosotros tenemos esas consecuencias. ¿No oyen? Todos, aún los islámicos, todos también. Dios lo llamó. Y después llamó a Israel. Hace poquito vimos una serie, mi esposa y yo, de un hombre que se llama Simón Pérez. Simón Pérez, un personaje de Israel, acaba de morir hace muchos años. Fue primer ministro, un pacificador, él buscó siempre la paz en Israel, él hizo algo tremendo, trascendente como pocos, en toda la historia del gobierno de Israel, Simón Pérez. Simón. ¿Y sabes qué? Su abuelo lo llamó cuando estaba chico, lo fue instruyendo y le dijo, nunca te olvides que eres judío. Y él vivió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y él vivió las injusticias, y, estos judíos, mátenlos y agárrenlos, y él salió de esa situación para ser un hombre que hiciera que Israel se convirtiera de nuevo en una nación. Este hombre es importante. Él dijo, nunca te olvides que tú eres judío. Eso se lo dijo su abuelo cuando él tenía 5 años. Nunca te olvides que eres un hijo de Dios, donde quiera que estés.